En la antigüedad, la Iglesia no solo combatía la herejía y el paganismo, sino que también luchaba contra fuerzas mucho más siniestras. Las leyendas cuentan que demonios y criaturas de pesadilla caminaban entre los mortales, alimentándose de su miedo y desesperación. Los primeros exorcistas, sacerdotes de una fe inquebrantable, se unieron para enfrentar esta amenaza sobrenatural, pero pronto se dieron cuenta de que su poder no era suficiente. Desesperados, buscaron conocimiento prohibido en textos antiguos y olvidados, y místicos que conocían los secretos del otro lado. Fue entonces cuando descubrieron un ritual que podía sellar un pacto con entidades de luz y oscuridad, convocando a los seres más poderosos del más allá para combatir el mal. Este ritual se conoció como la Misa de Medianoche. Bienvenidos una vez más a todos ustedes a Historias y Leyendas. Hoy lo que se les va a revelar a todos ustedes es conocido por muy pocos. Se recomienda discreción. Empezamos. Las tierras cristianas estaban plagadas de maldiciones ancestrales, demonios y criaturas de la noche que aterrorizaban a los fieles. Las aldeas enteras desaparecían sin dejar rastro, arrasadas por fuerzas invisibles y crueles. Las historias de aquellos tiempos hablan de sombras que devoraban a los vivos, de bosques donde nadie regresaba y de horrores indescriptibles que acechaban en la oscuridad. La desesperación llevó a los líderes de la Iglesia a buscar conocimiento en lugares prohibidos. Encontraron antiguos grimorios y textos arcanos que contenían rituales de poder inimaginable. Estos textos hablaban de la Misa de Medianoche, un ritual que combinaba elementos de la luz y la oscuridad, invocando fuerzas tanto divinas como infernales. Los sacerdotes sabían que estaban jugando con fuego, pero la amenaza era tan grande que no tenían otra opción. El ritual de la Misa de Medianoche requería una cuidadosa combinación de bien y mal. Los sacerdotes invocaban a seres de luz, como ángeles y guardianes celestiales, para obtener su protección y poder. Al mismo tiempo, llamaban a entidades de oscuridad, como demonios y espíritus antiguos, para aprovechar su conocimiento y su fuerza destructiva. La unión de estas fuerzas opuestas creaba un equilibrio precario pero poderoso, capaz de repeler a las hordas infernales que acechaban en las sombras. El miedo que impulsó la creación de la Misa de Medianoche no era infundado. Los miembros de la Iglesia sabían que el mal podía volver en cualquier momento, más fuerte y más aterrador que antes. Necesitaban estar preparados para cualquier eventualidad, y la Misa de Medianoche les ofrecía una herramienta poderosa para mantener a raya a las fuerzas oscuras. Los sacerdotes que participaban en el ritual eran escogidos cuidadosamente. Debían ser personas de fe inquebrantable y con una comprensión profunda de los misterios tanto de la luz como de la oscuridad. Estos sacerdotes, conocidos como los guardianes de la medianoche, se sometían a un entrenamiento riguroso y a un aislamiento casi total del mundo exterior. Sus vidas estaban dedicadas por completo a proteger a la humanidad de los horrores que acechaban más allá del velo de la realidad. Estas entidades no eran simples pesadillas, sino horrores palpables que acechaban en los rincones más sombríos del mundo. Cada una poseía un poder y una maldad tan profundos que su mera mención era suficiente para helar la sangre de los valientes. A continuación, les presentamos a estas entidades que plagaron esos días sombríos: los nigromantes. En las sombras de los bosques ancestrales vivían los nigromantes, practicantes de la magia oscura que utilizaban los huesos y las almas de los muertos para sus rituales. Estos seres retorcidos poseían el poder de levantar ejércitos de cadáveres, cuyos ojos vacíos y cuerpos descompuestos obedecían cada uno de sus mandatos. Los nigromantes se alimentaban del miedo y la desesperación, susurros infernales que robaban la cordura de quienes se aventuraban demasiado cerca de sus dominios. Los wendigos provenientes de los rincones más helados del norte. Los wendigos eran espíritus caníbales que se manifestaban en tiempos de hambre extremo. Estas criaturas de aspecto humanoide, con piel pálida y estirada sobre sus huesos, cazaban a los viajeros perdidos en la nieve. Sus ojos ardían con un hambre insaciable, y su aliento helado era suficiente para congelar la sangre. Se decía que los wendigos devoraban no solo la carne, sino también las almas de sus víctimas, condenándolas a una eternidad de tormento en sus entrañas. Los Lamashtu.
Desde los desiertos ardientes del Medio Oriente venían los Lamashtu, demonios femeninos que se alimentaban de la vida y la esperanza. Con cuerpos serpentinos y alas de murciélago, estas criaturas acechaban en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. Se infiltraban en los hogares de las madres y devoraban a los recién nacidos, dejando tras de sí un rastro de dolor y locura. Las víctimas de los Lamashtu eran torturadas por visiones de pesadillas, y aquellos que sobrevivían a sus ataques eran marcados por una maldición que les impedía encontrar la paz. Los Strigoi. En las aldeas remotas de Europa del Este, los Strigoi eran temidos como los no muertos que regresaban de sus tumbas para alimentarse de la sangre de los vivos. Estos vampiros podían transformarse en animales como murciélagos y lobos, y poseían una fuerza y velocidad sobrehumanas. Las noches de luna llena eran especialmente peligrosas, cuando los Strigoi salían en busca de sangre fresca, dejando a sus víctimas exangües y marchitas. Los aldeanos intentaban protegerse con ajos y estacas de madera, pero pocos sobrevivían a un encuentro directo con estos seres sedientos de sangre. Los demonios de la hambruna. En tiempos de gran escasez, los demonios de la hambruna emergían de las profundidades del inframundo. Estos espectros cadavéricos, con costillas visibles y ojos brillantes de hambre eterna, infestaban las aldeas, propagando el hambre y la desesperación. Cualquier alimento tocado por estos demonios se pudría al instante, y los animales caían muertos a su paso. Las personas desesperadas por sobrevivir caían en la locura, devorándose entre sí bajo la influencia de estos demonios, condenando sus almas a un tormento eterno. Las criaturas del abismo. Desde el corazón de los océanos más oscuros y profundos emergían las criaturas del abismo, con cuerpos cubiertos de escamas negras y ojos que reflejaban la oscuridad misma. Estas entidades arrastraban a los marineros a su destino bajo las olas. Sus garras afiladas y bocas llenas de dientes cerrados desmembraban a sus víctimas, cuyos gritos eran ahogados por las profundidades. Los pocos que lograban escapar eran perseguidos por pesadillas y visiones del abismo, sus mentes fracturadas por el horror de lo que habían presenciado. Ghouls carroñeros de cementerio, criaturas con piel grisácea y ojos brillantes que se alimentan de cadáveres frescos, profanando tumbas y mausoleos. Sus garras afiladas pueden desgarrar carne y romper huesos con facilidad, y su presencia se anuncia con un hedor putrefacto. Devoradores de carne, seres retorcidos con mandíbulas deformes y dientes afilados que cazan en la oscuridad. Sus cuerpos son una amalgama de carne y hueso, y sus bocas babean ante la perspectiva de la carne humana, viva o muerta. Monstruos de la putrefacción, entidades que exudan un hedor nauseabundo y portan enfermedades. Su piel está cubierta de llagas purulentas y gusanos que se arrastran, y cualquier contacto con ellos puede resultar en una muerte dolorosa y lenta. Parásitos de sueños. Terroríficos parásitos. Estas criaturas se infiltran en los sueños de sus víctimas, transformando sueños agradables en pesadillas horrendas. Alimentándose del miedo generado en el sueño, los Oniricidae pueden causar daño físico y psicológico, incluso en la vigilia. Devastadores de la paz. Su presencia en los sueños interfiere con la capacidad de descanso de las víctimas, llevando a insomnio extremo y deterioro de la salud mental. Sus víctimas quedan atrapadas en un ciclo interminable de terror nocturno. Apariciones de la locura. Las visiones inducidas por estos parásitos pueden ser tan intensas y realistas que llevan a la locura completa. Las víctimas pueden perder el contacto con la realidad y caer en un estado de delirio permanente. Cuervos demoníacos, mensajeros del infierno. Estos cuervos, con plumas negras como la noche y ojos rojos brillantes, llevan mensajes oscuros entre las entidades demoníacas. Su presencia es un presagio de eventos calamitosos. Devora almas aéreo, se alimentan de las almas de los muertos, robándolas antes de que puedan encontrar descanso eterno. Su vuelo silencioso y sus ojos penetrantes inducen un terror profundo, sombras de la desesperación. Sus grasas negras están imbuidas con magia oscura que puede inducir desesperación y miedo en quienes los miran. Los cuervos pueden lanzar maldiciones con sus grasas, causando desgracias a sus víctimas. Parásitos de sueños. Terroríficos parásitos. Estas criaturas se infiltran en los sueños de sus víctimas, transformando sueños agradables en pesadillas horrendas.
Alimentándose del miedo generado en el sueño, los Oniricidae pueden causar daño físico y psicológico, incluso en la vigilia. Devastadores de la paz. Su presencia en los sueños interfiere con la capacidad de descanso de las víctimas, llevando a insomnio extremo y deterioro de la salud mental. Sus víctimas quedan atrapadas en un ciclo interminable de terror nocturno. Apariciones de la locura. Las visiones inducidas por estos parásitos pueden ser tan intensas y realistas que llevan a la locura completa. Las víctimas pueden perder el contacto con la realidad y caer en un estado de delirio permanente. Cuervos demoníacos, mensajeros del infierno. Estos cuervos, con plumas negras como la noche y ojos rojos brillantes, llevan mensajes oscuros entre las entidades demoníacas. Su presencia es un presagio de eventos calamitosos. Devora almas aéreo. Se alimentan de las almas de los muertos, robándolas antes de que puedan encontrar descanso eterno. Su vuelo silencioso y sus ojos penetrantes inducen un terror profundo. Sombras de la desesperación. Sus grasas negras están imbuidas con magia oscura que puede inducir desesperación y miedo en quienes los miran. Los cuervos pueden lanzar maldiciones con sus grasas, causando desgracias a sus víctimas. La misa de medianoche se lleva a cabo en recónditos lugares consagrados, alejados de los ojos de los fieles comunes. En estas misas, los sacerdotes vestidos con túnicas negras y rojas entonan cánticos en lenguas olvidadas, sus voces resonando con un eco inquietante que parece venir de otro mundo. El ambiente está cargado de tensión y misterio. Las velas negras, cuyos pabilos son bañados en sangre de cordero, arden con una llama pálida y vacilante, proyectando sombras danzantes en las paredes de la antigua capilla. Los sacerdotes, reunidos en un círculo alrededor del altar, sostienen relicarios antiguos y libros encuadernados en piel humana, sus rostros reflejando una mezcla de devoción y terror. Los sacerdotes, envueltos en un trance sagrado, experimentan visiones de mundos más allá de la comprensión humana. Ven paisajes infernales donde los condenados son torturados eternamente y reinos celestiales donde la luz pura quema con una intensidad dolorosa. En el corazón del ritual, los sacerdotes invocan a entidades de luz y oscuridad, seres guardianes del equilibrio cósmico. Estos guardianes, ni totalmente buenos ni completamente malvados, son llamados para mantener la armonía entre los reinos de la luz y la sombra. La invocación es un acto de gran poder y peligro, un equilibrio delicado entre la fe y la herejía. Con la recitación de antiguas plegarias y la quema de incienso sagrado y profano, los sacerdotes abren un portal entre los mundos. Las velas parpadean y las sombras en las paredes parecen cobrar vida, retorciéndose en formas que desafiaban la comprensión. Los seres convocados llenan el aire con una mezcla de paz y terror, sus voces resonando en los cráneos de los sacerdotes, exigiendo fidelidad y sacrificios para sellar el pacto. Las misas de medianoche son rituales esenciales en la lucha perpetua entre las fuerzas del bien y el mal. Los exorcistas, conscientes de la delgada línea que separa estos mundos, se enfrentan a un dilema aterrador: la preservación de la humanidad a expensas de su propio bienestar. En cada ceremonia se invoca una energía que resuena con la oscuridad misma, un eco de antiguas batallas que nunca han dejado de librarse. Durante la misa, un representante es elegido, alguien cuyo dolor y sufrimiento se convierten en la ofrenda necesaria para sellar el pacto con lo divino. Este individuo es sometido a un tormento psicológico y espiritual, enfrentando sus miedos más profundos y recuerdos horrendos. Las visiones de seres deformes y susurros de almas perdidas invaden su mente, arrastrándolo a un abismo de desesperación. A medida que el ritual avanza, el ambiente se torna opresivo. Las paredes parecen respirar y ecos de lamentos se mezclan con el canto de los sacerdotes. La luz de las velas titila, como si fuera una advertencia de que las sombras se están acercando. Los rostros de los exorcistas se contorsionan en una mezcla de determinación y horror, sabiendo que, si fallan, las criaturas del inframundo se desatarán en el mundo, devorando todo a su paso. La realización de las misas de medianoche, con sus rituales cargados de terror y sacrificio, podría cambiar radicalmente nuestras creencias y la manera en que percibimos el mundo que nos rodea. Al enfrentar la oscuridad, los exorcistas se convierten en guardianes de la fe,
recordándonos que, aunque el mal aceche en las sombras, la luz divina siempre está presente, lista para combatir la desesperación y la desesperanza. Este choque entre la luz y la oscuridad provoca una reflexión profunda sobre nuestras propias creencias. Nos confronta con la realidad de que el bien y el mal no son solo conceptos abstractos, sino fuerzas tangibles que influyen en nuestras vidas cotidianas. Nos invita a cuestionar nuestra relación con lo sagrado y a entender que la fe no es solo una protección, sino también una responsabilidad. A medida que nos sumergimos en estas historias de lucha y sacrificio, nuestras convicciones se ven desafiadas, pero también se ven reforzadas. Nos damos cuenta de que para cada acto de oscuridad existe una respuesta de luz. Cada historia de desesperación puede transformarse en una de esperanza. Esta dualidad nos impulsa a aferrarnos más firmemente a nuestras creencias, a buscar la luz en medio de la noche y a unirnos en la lucha contra las fuerzas que amenazan con devorar nuestra esencia. La experiencia de estas misas, aunque aterradora, actúa como un recordatorio de la fuerza que reside en la comunidad de creyentes. Juntos podemos enfrentar lo desconocido y encontrar consuelo en la fe compartida. En cada rezo, en cada invocación, nos conectamos con algo más grande que nosotros mismos, una red de luz divina que nos envuelve y nos protege. En conclusión, la historia de las misas de medianoche y el enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal nos invita a reflexionar sobre la realidad que nos rodea. Nos recuerda que, aunque la oscuridad pueda acecharnos, todos portamos una luz divina que nos protege y guía. Es nuestro deber brindarles este tipo de contenido, porque el conocimiento y la comprensión de lo oculto son herramientas poderosas en nuestra travesía espiritual. Este tipo de relatos puede cambiar nuestra manera de ver el mundo, despertando en nosotros una conciencia más profunda sobre la lucha que se libra a nuestro alrededor. Sin embargo, es importante recordar que, sin importar cuán sombría sea la noche, Dios nunca nos abandonará ante el mal. Su luz siempre brillará, ofreciendo esperanza y salvación a quienes la buscan. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y compartir el contenido con más personas. Así, nuestras historias y leyendas podrán ser aún más conocidas, permitiendo que la luz divina ilumine el camino de todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía y hasta la próxima. Que la luz divina siempre te acompañe.